Durante 20 años cremé cuerpos en ese crematorio. 20 años de mi vida, de mi alma, dedicados a lo que la mayoría de la gente no puede siquiera imaginar. Mi nombre es Marcus Rivera. Tengo 53 años. Y después de lo que presencié hace una semana, después de lo que vi con estos ojos que han contemplado miles de muertes, no puedo seguir callando. Renuncié inmediatamente. Dejé todo. Y ahora, sentado en mi cocina a las 3 de la madrugada, con las manos aún temblando, necesito confesar lo que viví. Porque si no lo hago, si no saco esto de mi pecho, creo que me volveré completamente loco. Déjame empezar por el principio, por cómo llegué a trabajar en ese lugar. Cuando tenía 33 años, recién divorciado y sin rumbo, mi cuñado me consiguió el trabajo en el crematorio de Silicon Valley. Es buen dinero, me dijo, y nadie te va a molestar. Tenía razón en ambas cosas. El sueldo era decente y los muertos, bueno, los muertos no causan problemas. Los primeros meses fueron duros. No voy a mentir. Ver cuerpos día tras día, preparar familias para sus últimos adioses, operar esas máquinas que convierten a personas en cenizas. Todo eso me pesaba. Pero el ser humano se adapta a todo, ¿verdad? Y yo me adapté, tal vez demasiado bien. Con los años desarrollé una rutina mecánica. Llegaba a las 7 de la mañana, revisaba la lista de cremaciones del día, preparaba los cuerpos, operaba el equipo, entregaba las urnas a las familias. Para mí ya no eran personas, eran procedimientos, botones que presionar, cenizas que entregar. Me había vuelto inmune al dolor ajeno, o eso creía. En esos 20 años vi de todo. Cremé niños que me partían el corazón, ancianos que parecían sonreír en paz, víctimas de accidentes que llegaban destrozadas, enfermos de cáncer consumidos por la enfermedad. Aprendí a reconocer las diferencias. Los que murieron en paz tenían una expresión serena. Los que sufrieron mostraban tensión, incluso después de muertos. Los que murieron violentamente. Bueno, esos casos siempre me costaban más trabajo, pero nunca, en todos esos años, había visto algo como lo que presencié el martes pasado. Era un día como cualquier otro cuando trajeron el cuerpo de Isabella Montoya Richardson. Yo conocía su nombre, por supuesto. Todo el mundo en Silicon Valley conocía a la esposa del magnate James Richardson. Los periódicos habían cubierto su muerte durante días. Brillante neurocientífica, hermosa mujer de origen mexicano, embarazada de 6 meses. Una tragedia, decían todos. Complicaciones repentinas en el embarazo, según los reportes médicos. Cuando la trajeron esa mañana, lo primero que noté fue lo joven que era. 35 años, según el certificado de defunción. La misma edad que tenía mi hija. Eso me impactó más de lo que esperaba. Había desarrollado un mecanismo de defensa durante todos esos años. No ver a los muertos como personas reales, con familias, con sueños. Pero con Isabella fue diferente desde el momento en que la vi. Era hermosa, incluso en la muerte. Su piel morena tenía un tono extrañamente vital, como si estuviera simplemente durmiendo. Su vientre abultado mostraba claramente el embarazo. Me quedé mirándola más tiempo del habitual, sintiendo una tristeza que no había experimentado en años. 2 vidas perdidas, pensé. Una mujer joven y su bebé. James Richardson había llegado temprano esa mañana para los últimos arreglos. Lo vi en la oficina hablando con mi supervisor, firmando papeles con manos temblorosas. Era un hombre imponente, uno de esos CEO que aparecen en las portadas de Forbes. Pero ese día parecía completamente quebrado. Vestía un traje negro perfectamente cortado, pero sus ojos estaban completamente vacíos. Reconocí esa mirada. La había visto miles de veces en familiares destrozados por el dolor. Quiero que todo sea perfecto, le escuché decir a mi supervisor. Isabella merece una despedida digna. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su esposa y tuve que apartar la mirada. Después de tantos años en este trabajo, el dolor ajeno todavía podía afectarme cuando menos lo esperaba.
El procedimiento estaba programado para las 11 de la mañana. Yo había preparado todo según el protocolo estándar. Revisé el equipo, ajusté la temperatura, verifiqué que todos los sistemas funcionaran correctamente. Era una cremación privada, solo para familiares cercanos. Richardson había pedido, específicamente, que fuera en la sala de observación principal, con el mejor equipo que teníamos. Cuando comencé a preparar el cuerpo de Isabela para el proceso final, fue entonces cuando noté la marca. En su muñeca derecha había una cicatriz, que no había visto antes. Era perfectamente circular, como si hubiera sido grabada con láser. Al principio pensé que era simplemente una marca de nacimiento, o tal vez una cicatriz quirúrgica antigua. Pero cuando me acerqué para examinarla mejor, mi sangre se congeló. La marca estaba brillando. No es una exageración, ni una alucinación. Te juro por la memoria de mi madre que esa cicatriz emitía una luz dorada, tenue pero inconfundible, que pulsaba lentamente como un latido. La primera vez que la vi parpadear pensé que eran mis ojos cansados jugándome una mala pasada. Habían sido 20 años de trabajo nocturno, de luces artificiales, de cansancio acumulado. Pero cerré los ojos, los abrí de nuevo, y la luz seguía ahí. Me quedé paralizado, mirando esa marca que desafiaba toda lógica. En 20 años de trabajo, había visto casos extraños. Cuerpos que se movían por gases internos, contracciones musculares post-mortem. Incluso algunos casos donde familias juraban haber visto señales de sus seres queridos. Pero siempre había una explicación científica. Siempre. Esto era diferente. Esto era sobrenatural. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el estrés del trabajo, la falta de sueño, tal vez algún problema de vista que no había detectado, me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que miraba esa muñeca, la luz dorada seguía pulsando, más intensa cada vez. Decidí continuar con el procedimiento. ¿Qué más podía hacer? No podía llamar a mi supervisor y decirle, «Oiga, jefe, el cuerpo está brillando». Me habrían mandado directo a un psiquiatra. Así que seguí con la rutina, tratando de ignorar esa luz extraña que parecía hipnotizarme. Las 11 en punto, la familia Richardson estaba reunida en la sala de observación. James Richardson estaba ahí, por supuesto, acompañado de una mujer mayor que reconocí como su madrastra, Victoria Richardson. Los había visto en fotos de revistas sociales, pero en persona se veían muy diferentes. Él estaba completamente destrozado. Ella mantenía una compostura fría que me resultó extraña. Activé el sistema, como había hecho miles de veces antes. Las llamas comenzaron a encenderse gradualmente. El equipo funcionaba perfectamente, pero mientras observaba el proceso desde mi panel de control, la marca en la muñeca de Isabela comenzó a brillar más intensamente, y entonces la vi moverse. No fueron contracciones post-mortem. No fueron gases escapando del cuerpo. Yo llevaba 20 años en esto. Sabía reconocer todos esos fenómenos perfectamente. Esto era diferente. Isabela Montoya Richardson movió su mano conscientemente. Primero fue un movimiento sutil, apenas perceptible. Luego más pronunciado. Mi corazón se detuvo por completo. Y entonces, con una voz que era apenas un susurro pero que escuché con perfecta claridad a través del intercomunicador del equipo, la escuché decir, «Por favor, ayúdame». En ese momento perdí completamente la compostura. Corrí hacia los controles gritando como un loco. «¡Detengan esto ahora! ¡Por el amor de Dios, está viva! ¡Está viva!». Richardson se levantó de un salto, su cara llena de confusión y dolor. «¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Su esposa está viva. La vi moverse, la escuché hablar». Mis manos temblaban mientras apagaba furiosamente todos los sistemas. «Tenemos que sacarla de ahí inmediatamente». Victoria Richardson se puso de pie con una expresión que nunca olvidaré. No era sorpresa, no era alivio, era rabia, miedo. «Estás enloqueciendo, Marcus», me dijo con voz helada. «Mi nuera está muerta. Los médicos lo confirmaron».
pero yo ya no podía escuchar a nadie más. Estaba corriendo hacia la cámara de cremación, gritando instrucciones a mis compañeros de trabajo. «¡Abran el compartimento! ¡Ahora mismo! ¡Hay alguien vivo ahí dentro!». Mi supervisor pensó que había tenido una crisis nerviosa. Los otros empleados me miraban como si hubiera perdido la razón. Pero cuando finalmente abrimos el compartimento y revisamos el cuerpo de Isabela, confirmé mis peores temores y mis mejores esperanzas al mismo tiempo. Isabela Montoya Richardson seguía, viva, débil, en un estado que desafiaba toda lógica médica, pero viva. Su pulso era imperceptible pero presente. Su respiración era casi inexistente pero real, y esa marca en su muñeca seguía brillando con esa luz dorada que parecía ser la única cosa manteniéndola conectada a este mundo. Llamamos a los paramédicos inmediatamente. Cuando llegaron y confirmaron signos vitales tanto en Isabela como en el bebé, pensé que estaba viviendo un milagro. Los médicos del hospital no podían explicar lo que había pasado. Hablaron del síndrome de Lázaro, una condición extremadamente rara donde alguien declarado muerto vuelve a la vida espontáneamente. Pero había algo más en los análisis de sangre que llegaron al día siguiente, algo que cambió todo. Veneno, cicuta específicamente. Isabela Montoya Richardson había sido envenenada, y yo casi la cremé viva sin saberlo. Los días que siguieron fueron una pesadilla. La investigación policial, los interrogatorios, los medios de comunicación. Como el empleado que había detenido la cremación, me convertí en el centro de atención. El héroe que salvó 2 vidas, decían algunos titulares. Pero yo no me sentía como un héroe. Me sentía como alguien que había estado a segundos de cometer el error más horrible de su vida. La investigación reveló que Victoria Richardson, la madrastra de James, había envenenado a Isabela. Los celos, el racismo, el miedo a perder su posición en la familia la habían llevado a intentar asesinar a una mujer embarazada. El veneno había puesto a Isabela en un estado de muerte aparente tan profundo que incluso los médicos más experimentados no pudieron detectar signos vitales. Pero esa marca en su muñeca, esa luz dorada que pulsaba, eso nunca lo expliqué a nadie. ¿Quién me habría creído? ¿Qué sentido tenía mencionar algo tan imposible cuando ya tenían al culpable y habían resuelto el caso? Sin embargo, yo sé lo que vi. Sé que algo sobrenatural ocurrió esa mañana en mi crematorio. Algo que va más allá de la medicina, más allá de la lógica, más allá de todo lo que pensé que sabía sobre la vida y la muerte después de 20 años, en ese trabajo. Esa luz no era natural, no tenía explicación científica. Era como si el alma de Isabela, o alguna fuerza superior, se hubiera negado a permitir que muriera, como si su voluntad de vivir, su amor por el bebé que llevaba en el vientre, hubiera sido tan fuerte que había logrado mantener la chispa de vida encendida, incluso cuando todo su cuerpo parecía haber cedido al veneno. Durante las semanas siguientes, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa luz dorada pulsando en la oscuridad. Escuchaba la voz de Isabela susurrando, «Ayúdame», una y otra vez. Me levantaba en medio de la noche empapado en sudor frío, preguntándome qué habría pasado si hubiera ignorado esas señales, si hubiera seguido el procedimiento sin prestar atención a lo que estaba viendo. La respuesta me aterrorizaba tanto que decidí que no podía continuar en ese trabajo ni un día más. Presenté mi renuncia una semana después de que Isabela fuera dada de alta del hospital. Mi supervisor trató de convencerme de que me quedara. Fue un milagro, me dijo. Salvaste 2 vidas. Eres un héroe. Pero yo no podía ver milagros donde había visto horror puro. Le expliqué que después de 20 años había llegado mi momento de parar. No podía seguir trabajando en un lugar donde había estado tan cerca de cometer algo imperdonable. No podía seguir operando máquinas que queman cuerpos humanos, después de descubrir que la muerte a veces no es tan definitiva como pensamos. Victoria Richardson fue arrestada y condenada por intento de homicidio y intento de infanticidio. El caso fue seguido por todos los medios durante meses. El juicio reveló detalles terribles sobre su odio hacia Isabela,
sobre cómo había planificado meticulosamente el envenenamiento, sobre cómo había mentido diciendo que Isabela quería ser cremada cuando en realidad quería ser enterrada. Durante el juicio tuve que testificar. Conté cómo había detectado los signos vitales, cómo había detenido la cremación a tiempo, pero nunca mencioné la luz dorada. Nunca hablé de esa marca que brillaba como un faro en la oscuridad. Algunos secretos son demasiado extraños para compartirlos, incluso bajo juramento. James e Isabela reconstruyeron su vida junto a su hijo, Diego, que nació prematuramente, pero sano. Los vi en las noticias meses después, en una entrevista donde hablaban sobre la importancia del perdón y la segunda oportunidad. Isabela se veía radiante, completamente recuperada. Su bebé era hermoso, lleno de vida. Pero lo que más me impresionó fue algo que Isabela dijo al final de la entrevista. Cuando el reportero le preguntó si recordaba algo del tiempo que estuvo muerta, ella hizo una pausa larga y luego dijo: «Solo recuerdo una sensación de calidez, como si alguien me estuviera cuidando, como si hubiera una luz que no me dejaba ir. Una luz que no me dejaba ir». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente para siempre. Incluso Victoria Richardson, después de cumplir parte de su condena, buscó el perdón de la familia. Vi en las noticias que James e Isabela le dieron una segunda oportunidad como abuela, permitiéndole formar parte de la vida de Diego bajo estrictas condiciones. El poder del perdón, decían, la capacidad humana de sanar incluso las heridas más profundas. Pero yo cargo con algo diferente. Cargo con el peso de haber sido testigo de algo que no puedo explicar, de haber visto con mis propios ojos que la frontera entre la vida y la muerte no es tan clara como pensamos. Ahora trabajo en una ferretería del centro de la ciudad. Un trabajo simple, normal, donde lo más sobrenatural que puedo encontrar es el precio de los martillos. Mis compañeros de trabajo no saben nada sobre mi pasado. Para ellos soy solo Marcus, el tipo que conoce todas las herramientas y siempre tiene una sonrisa amable para los clientes. Pero por las noches, cuando el mundo está silencioso y mis pensamientos corren libres, sigo viendo esa luz dorada pulsando en la muñeca de Isabela. Sigo escuchando su voz susurrando: «Ayúdame», desde el otro lado de algo que no debería haber sido posible cruzar. Me he preguntado miles de veces por qué fui yo quien vio esa luz. ¿Por qué fui yo quien escuchó su voz? ¿Por qué, de todos los empleados que trabajaban ahí ese día, fui yo quien prestó atención a las señales que nadie más pudo ver? No tengo respuesta. Tal vez fue casualidad. Tal vez estaba en el lugar correcto en el momento correcto. O tal vez algunas personas están destinadas a ser testigos de milagros, incluso cuando no entienden completamente lo que están presenciando. Lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi perspectiva, sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el propósito que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Antes de ese día, yo veía mi trabajo como algo mecánico, rutinario. Después de ese día, entendí que a veces somos instrumentos de algo más grande que nosotros mismos. Isabela Montoya Richardson no murió ese día porque alguien, no lo permitió. Y yo fui elegido para ser el instrumento de esa intervención. No sé si fue Dios, si fue su propia fuerza vital, si fue el amor que sentía por su bebé, o si fue alguna combinación de todas esas cosas, pero sé que fue real. La gente dice que Isabela y su bebé son milagrosos supervivientes, que es la historia médica más extraordinaria de los últimos años. Los doctores hablan del síndrome de Lázaro como una rareza médica fascinante. Los medios de comunicación lo presentan como una historia inspiradora sobre segundas oportunidades. Pero yo sé la verdad completa. Yo estuve ahí. Yo vi lo que realmente pasó. Y esa verdad es más extraordinaria y más aterradora de lo que cualquiera puede imaginar. No fue solo suerte médica. No fue solo una condición rara. Fue una intervención directa de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Fue la prueba viviente de que existen cosas en este universo que nuestros ojos no pueden ver normalmente,
pero que a veces, en momentos cruciales, se nos revelan. Esa luz dorada que vi pulsando en la muñeca de Isabela no era de este mundo. Era un recordatorio de que hay más vida después de la muerte de lo que podemos imaginar, y más muerte en la vida de lo que queremos admitir. Durante 20 años cremé cuerpos pensando que sabía todo sobre la muerte. Después de lo que vi ese día, entendí que no sabía nada. Absolutamente nada. Y tal vez esa sea la lección más importante de todo esto. Que la humildad ante lo desconocido es la única sabiduría real que podemos tener. Que los milagros existen, pero no siempre vienen envueltos en luz celestial y coros angelicales. A veces vienen en forma de una marca dorada que pulsa en la muñeca de una mujer que se niega a morir. Por eso renuncié. Por eso no puedo volver a ese trabajo. Porque después de 20 años cremando cuerpos, después de creer que había visto todo lo que un hombre puede ver sobre la muerte, descubrí que hay misterios en este mundo que son demasiado grandes para que una sola persona los cargue en silencio. Esta es mi confesión, mi testimonio. La verdad que he guardado durante meses y que finalmente necesitaba decir. Porque si algo he aprendido después de todo esto, es que hay secretos que pesan más que la culpa, y verdades que duelen más que el silencio. Isabela Montoya Richardson está viva porque algo divino, algo extraordinario, no permitió que muriera ese día. Su hijo Diego está vivo porque el amor de una madre trasciende incluso las fronteras de la muerte. Y yo fui simplemente el instrumento elegido para ser testigo de ese milagro y actuar en consecuencia. Nunca volveré a ser el mismo hombre que era antes de ver esa luz dorada. Nunca volveré a ver la muerte como algo definitivo e irrevocable. Y nunca volveré a subestimar el poder de las fuerzas que no podemos ver pero que sin embargo nos rodean constantemente. Esa es la verdad. Esa es mi confesión. Y ahora, después de haberla contado, tal vez finalmente pueda encontrar un poco de paz.